para empezar. Buenos días a todos. Me voy presentando. Para los que no se han conectado a otros webinars o los que ya nos han seguido de cerca, a todo el equipo de Techman. Yo soy Jennifer Sánchez, soy consultora pedagógica de Techman en México. Voy a estar acompañándolos. Este webinar dura en promedio 1 hora, no más. Vamos a tratar de que sea muy ágil, muy dinámico. Y este webinar en concreto, el tema es cómo continuar aprendiendo las matemáticas en casa con EMAT infantil. ¿De acuerdo? Ya hemos hablado en otros webinars acerca de pues estrategias generales de los recursos que vimos en plataforma, los recursos que se cargaron en el blog, en la carpeta de My Room, en la página de My Room, en la carpeta de Techman en casa. Hemos visto ya pues varios recursos. Hemos hablado también de cómo seguir trabajando para fomentar el pensamiento matemático, cómo sentar las bases del pensamiento matemático en esta edad. Entonces, pues vamos a continuar dentro de la misma línea de trabajo. Hoy vamos a ofrecer más estrategias. Creo que el webinar de hoy les va a llenar a lo mejor de inspiración para que ustedes puedan seguir con el trabajo que ya están haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que sepamos que este webinar está dirigido a la etapa de infantil, 3, 4 y 5 años, y habrá algunos profes que se conecten de a lo mejor otros niveles de primaria baja, 6, 7, 8 años, por ejemplo. Entonces, que sepan que son bienvenidos. Y el foco principal será edad básica, ¿no? EMAT infantil. ¿Sí? Entonces, vamos a ir empezando ya, solo por dar algunos avisos generales antes. Recuerden lo del chat, no es necesario, todas las demás herramientas de Zoom, no es necesario que les pongamos atención ahora. Lo único es que van a estar participando en el chat, ¿de acuerdo? Ojalá que pueda estar muy, muy activo. Hay equipo de Techman por ahí conectado, ya lo vieron, entonces van a estar también contestando sus preguntas y también van a estar recapitulando y van a estar obteniendo la mayor cantidad de preguntas que ustedes tengan. Entonces siéntanse libres por favor de compartirlas, porque las vamos a ir al final y durante el webinar las vamos a ir trabajando, ¿de acuerdo? Entonces es importante que dentro del chat cambien la configuración para que los mensajes se vayan a todos los asistentes y todos los panelistas. Si no, la configuración predeterminada solo lo manda al panelista y solo yo lo puedo ver. Y la riqueza pues es que todos nos vayamos nutriendo de los comentarios, de las aportaciones. A lo mejor muchos profes tienen las mismas dudas, entonces es interesante, ¿de acuerdo? Entonces, solo recordar que cambiamos la configuración para que sea todos los panelistas y todos los asistentes dentro del chat. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a empezar. Algunas de estos avisos generales, pues no se olviden de seguirnos por redes sociales. Acuérdense que estamos compartiendo dentro de YouTube muchos videos de cómo los colegios están trabajando con sus alumnos. Y nos lo pueden compartir con el hashtag Techman en casa, ¿de acuerdo? Porque estamos recopilando estrategias, videos para que ustedes lo puedan después ver y que sepan y que vean ideas pues de todo el mundo, ¿de acuerdo? Que sepan que este webinar, ya lo repetimos, se va a quedar grabado y se va a compartir con ustedes por un link de YouTube para que lo puedan ver entre 24 y 48 horas después, ¿de acuerdo? Entonces, si hay algo que a lo mejor no pase muy rápido, que hable muy rápido, que no me entendí, que sepan que lo van a tener grabado, ¿de acuerdo? Y también, ojo en revisar todos los recursos que se están subiendo. Por una parte tenemos el blog de Techman, donde se están cargando muchos contenidos adicionales también a EMAT, que sepan que de otros programas de lectoescritura, alguna introducción al yoga, matemáticas para secundaria, para primaria,
etcétera, etcétera, de ajedrez, para los que estuvieron en el webinar de ajedrez, que sepan que todo este contenido de recursos se está subiendo al blog, entonces para que lo puedan revisar. Si tienen algún interés particular en alguno de nuestros programas que actualmente no lo estén llevando en el colegio, escríbanos, ¿no?, con su persona de contacto, ya lo saben, al departamento de aula también, y nos ponemos en contacto con ustedes para presentar más a fondo pues, las bases de cualquier programa en el que tengan interés, ¿de acuerdo? Adicional a estos recursos del blog que mencionamos, acuérdense que en My Room habilitamos una carpeta nueva que se llama Tecman en Casa. Dentro de esta carpeta van a tener más contenido y muchas de las estrategias que vamos a trabajar hoy, para que también lo puedan revisar y poco a poco ustedes vayan compartiendo también este contenido con los papás. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar, ya dimos algunos minutitos y somos muchos asistentes, así que bienvenidos a todos, de toda Latinoamérica, bienvenidos y vamos a empezar. Les cuento un poco cómo vamos a estructurar el webinar. Ojo que es importante, lo repito, que mantengamos muy activo el chat con todas las dudas que vayan surgiendo. Si este webinar no atiende algunas de sus dudas, nos pueden escribir vía ticket y con mucho gusto podemos personalizar una videoconferencia con su centro. También hago la mención importante antes de empezar que como nos visitan de toda Latinoamérica, sabemos que hay colegios que tienen, por el país en el que están, que tienen un ciclo escolar diferente, ¿ok? En el caso de los colegios que están en Ecuador, en la zona de costa, que tienen el ciclo escolar de costa, los que están en Argentina y en Chile, sabemos que tienen un ciclo diferente al que tenemos en México o al que tenemos en Ecuador, en la zona de sierra. Entonces, que sepan que estas estrategias y estas secuencias que vamos a presentar ahora se están trabajando y adaptando para el momento del ciclo escolar en el que ustedes van a trabajar y que están viviendo. Entonces, que sepan que se van a adaptar estas estrategias también para ustedes, pero que de manera general este es un buen webinar para que vayamos entendiendo el cómo se van a plantear estas estrategias, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a platicar de la estructura que tiene el webinar. Tenemos como objetivo general, ¿no?, lo que queremos alcanzar, pues es marcar metas muy concretas, objetivos muy específicos con los alumnos de 3, 4 y 5 años. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver estrategias muy concretas que nos van a servir en esta etapa para seguir sistematizando las rutinas y las actividades que tenemos con ellos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a partir de 3 preguntas principales. A lo largo del webinar, algunas veces me verán, otras veces voy a compartir pantalla para que sobre el PowerPoint que voy a compartir, pues vayamos viendo las diferentes preguntas, las diferentes estrategias y quede todavía más claro. ¿De acuerdo? Entonces, aunque me dejen de ver, recuerden que aquí en Zoom hay la posibilidad de que o me vean a mí en grande o vean el PowerPoint en grande. Ustedes seleccionan la pantalla que quieran ver. Entonces, voy a empezar a compartir para que me acompañen a ver cuáles son nuestras preguntas generales. ¿De acuerdo? Entonces, como 3 hilos generales que vamos a tratar durante el webinar, primero tenemos ¿qué necesidades tienen mis alumnos en este momento? Nos vamos a centrar mucho y nos vamos a enfocar en esta primera pregunta, en qué es lo que necesitan mis alumnos en este momento. Después vamos a voltear un poco, vamos a girar y ahora vamos a entender qué metas de aprendizaje me planteo yo como profesor en este momento. Y entonces la perspectiva en la que nos vamos a enfocar es en nuestra propia tarea como docentes. Y al final, nuestra última pregunta, ¿de qué manera puedo concretar esas metas? Entonces van a ser ejemplos muy específicos de cómo voy a plantear mis metas y qué puedo esperar de ellas, cómo las voy a construir, ¿de acuerdo? Vale, entonces vamos a empezar con la primera pregunta, que es, ¿qué necesidades tienen mis alumnos en este momento? Sabemos que pues, en cualquier situación de crisis, pues el sentimiento humano no es exclusivo de la profesión del docente, sino de cualquier otra profesión, pues nos lleva a
querer ayudar a la gente, ¿no? Este impulso de querer estar presentes, de querer ayudar, pero muchas veces este impulso si no está bien canalizado, si no está bien canalizado, no sabemos hacia dónde dirigirlo, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces esta ayuda se puede ver interrumpida o se puede ver bloqueada por no saber canalizarla. Entonces, detengámonos un momento y si quieren compartirlo también por el chat, nos gustaría leerlos. Vamos a reflexionar qué es lo que necesitan mis alumnos en este momento. Verdaderamente, en la crisis que se encuentran, en la situación que se encuentran hoy en día, ¿qué es lo que requieren de nosotros? ¿Qué es lo que ellos necesitan en general? ¿Vale? Partiendo de esta reflexión que hagamos, ¿qué es lo que ellos necesitan? Entonces ahora sí podemos canalizar la energía para ver qué tipo de estrategias voy a llevar. Ejemplo, yo creo que uno de los aspectos vitales que los niños necesitan ahora, ubiquémonos que son niños de 3, 4 y 5 años, ¿de acuerdo? Entonces, que es importante que tengamos en mente su edad, ¿vale? Esto va a ser vital para avanzar con las preguntas. Entonces, de las necesidades que tienen mis alumnos, un ejemplo, pues el que los mantengamos activos, ¿no? El que ellos sigan descubriendo, que sigan explorando, que desarrollen más su autonomía, su seguridad, la confianza en ellos mismos, ¿no? Aunado a esto, el que queremos que sigan motivados, pues también queremos que se muevan, ¿no? Que estén activos, que busquen estos espacios de compartir con su familia, que busquen espacios en donde sigan desarrollando más estas habilidades sociales, pero por otra parte, ¿no? Y va sumado a esto, aparte de que los queremos mantener muy activos, también queremos dotarlos de calma, ¿no? Porque ante una situación tan difícil que probablemente ellos ni siquiera lo entiendan o no entiendan la magnitud de lo que está sucediendo, pues también queremos llenarlos de calma y de que ellos se sientan tranquilos y de que dentro de lo que cabe, pues sigan viviendo una normalidad, ¿de acuerdo? Y por otra parte, pues queremos que sigan jugando, ¿no? Porque están en casa, porque sabemos que mediante el juego es que ellos van a seguir aprendiendo. Entonces, el jugar, pero ojo, como siempre lo mencionamos, que sea un juego sistematizado, que sea estructurado, que cumpla con mis objetivos didácticos. Entonces, con respecto a esta reflexión que hicimos y con respecto a estas necesidades que yo detecto en mis alumnos, ¿vale? ¿Cómo voy a presentar las matemáticas para que sigan siendo atractivas a ellos? ¿No? Y muchos dirán, es que ¿cómo mantengo ese sentimiento de sorpresa o ese entusiasmo o ese gusto por querer seguir explorando y descubriendo si ya se conocen toda la casa? De arriba para abajo, cada rincón, cada puerta, ya todo lo conocen, ya jugaron 1000 rompecabezas, ya jugaron juegos de mesa con la familia, videojuegos, cuentos, colorearon, brincaron, todo ya lo vieron. Entonces, ¿cómo vamos a seguir? Este es el mayor reto que vamos a tratar en el webinar, ¿ok? ¿Cómo vamos a seguir motivándolos si ya parece que todo lo vieron, ¿no? Pues este es nuestro reto, el que con el cambio de estímulos que propongamos, ellos vayan teniendo este equilibrio de seguir descubriendo, de seguir explorando, de mantenerse activos, pero también de dotarlos de calma. Y algo muy importante, el que sigamos con sus rutinas, el que nos sigan viendo. He visto muchos videos, por ejemplo, de profesores o maestras que se están grabando, o incluso muchos de ustedes lo sé, que están teniendo clases virtuales con ellos, y entonces es un gozo ver a los niños de 3, 4 años conectarse con sus papás por videoconferencia y ver a sus compañeritos y todo, ¿no? Se emocionan y creo que es una práctica que ustedes, de verdad que los felicitamos, están haciendo súper bien, los animamos a que sigan así y que los que todavía no lo prueban, lo intenten porque pues es una maravilla, ¿vale? Entonces,
Después de tantos días, ¿cómo los vamos a seguir manteniendo? Pues a través del cambio de estímulos, ¿ok? Que entre más actividades estructuradas propongamos y con diversidad de presentaciones, lo vamos a ir haciendo mucho mejor, ¿de acuerdo? Vale, entonces, para cerrar esta primera idea, entendemos que para mantener viva la curiosidad hacia las mates, es importante que sigamos jugando, eso es lo más importante, pero que sea un juego estructurado y sistematizado, que cumpla con algunas reglas, con una rutina y que para los alumnos sea mucho más fácil de realizar. Y de esta manera, dándoles orden, es que vamos a mantener activa su sentido de exploración, su sentido de autonomía, de confianza. Vamos a ir generando a la par todo esto. Vale. Vamos al segundo punto, a la segunda meta, ¿ok? Que tratamos, que es ¿qué metas de aprendizaje me voy a plantear yo en este momento? Ahora nos vamos a enfocar en nuestra tarea como docentes. Ese va a ser el centro. Al inicio, pues sabemos que todo era muy nuevo, ¿no? Todo era, pues, en la incertidumbre, no sabíamos lo que íbamos a hacer, no sabíamos qué iba a pasar con el ciclo escolar. A lo mejor hay muchos lugares donde todavía no sabemos lo que va a pasar, pero creo que rápidamente nos hemos ido adaptando. Tanto los alumnos, que fueron los primeros en adaptarse, los niños siempre tienen una capacidad impresionante de adaptación. Así es el ser humano, y los niños más. Entonces, los niños fueron los primeros en adaptarse. Después, los padres de familia, pues poco a poco, a lo mejor el beneficio para aquellos que a lo mejor no se involucraron mucho en la educación de sus hijos, pues fue el ver el reto tan grande que tienen los profes en aula, ¿de acuerdo? Las familias, los centros educativos, los profes, los directores de colegios también fueron adaptándose a este momento y ahora pues ya tenemos más recorrido el camino. No estamos en cero, sino que ya estamos más acostumbrados a esta modalidad de trabajo, que gracias a esto nos ha ayudado a tomar decisiones y a ir replanteando las cosas que inicialmente habíamos decidido, ¿no? Si a lo mejor al inicio habíamos dicho no va a haber clases virtuales, solo vamos a enviar tareas, pues ahora a lo mejor vemos la necesidad de conectarnos con los niños, de que nos sigan viendo, de que sigan viendo a sus compañeros, a sus maestras y seguir trabajando esta parte, ¿no? Entonces se han ido tomando decisiones y hemos ido replanteando. Entonces, es fundamental que en este momento nos detengamos a pensar y tener claras cuáles van a ser las metas, alcanzar las metas de aprendizaje de mi tercer trimestre o del periodo en el que estoy, dependiendo del país en el que esté, de este periodo en el que estoy, cuáles van a ser las metas que me voy a plantear para alcanzar, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo se van a construir estas metas? Es necesario, ¿de acuerdo?, que estas metas estén pensadas desde las adaptaciones que estamos haciendo, es decir, desde lo que pueden y no pueden hacer mis alumnos ahora, ¿ok? No es lo mismo que en el aula, no me tienen a mí al frente, tienen a sus papás y con eso podemos trabajar y podemos hacer grandes cosas. Pero entonces mis metas de aprendizaje tienen que ir, cuando yo las esté construyendo, tienen que ir enfocadas en esa realidad y en esas necesidades que en la primera pregunta nos detuvimos a reflexionar. ¿Qué era importante que ellos tuvieran en este momento? ¿Cuáles eran sus necesidades? Con base en esa respuesta, ¿ok? Y en lo que yo quiero alcanzar es que voy a construir la meta de aprendizaje, que sean reales, ¿sí? Y que consideren el tiempo que tengo, ¿de acuerdo? Esto también va a ser un factor clave. Considerar el tiempo que tengo y las realidades de mi grupo, de mis alumnos, lo que pueden y lo que no pueden hacer. Entonces, tengamos claro que una meta de aprendizaje se va a plantear entonces para provocar pequeñas situaciones de aprendizaje. Ojo, que no solamente van enfocadas al 100% a alcanzar o lograr un contenido curricular matemático en este caso, ¿sí? Sino que cuando yo planteo la meta, significa que todo el proceso para llegar a esta meta va a contar. No solo el que logren afianzar un concepto curricular, ¿de acuerdo? Un contenido curricular. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no?
Si yo me planteo que en el caso de 5 años, de los niños de 5 años, mi meta de aprendizaje van a ser las sumas y restas, la introducción a la suma y la resta, y planteo o desarrollo actividades que impliquen juego, ¿ok? Y descubrimiento de números, fíjense todo lo que vamos a desarrollar, además de la introducción a la suma y la resta. Ellos tal vez trabajen por cooperativo, no significa que van a trabajar a lo mejor con otros compañeros, pero la misma socialización que logran en casa incide, ¿no? Y también influye para que se dé este trabajo cooperativo, ¿de acuerdo? Pero también están ganando confianza, están ganando autonomía, entonces están desarrollando pues varias áreas de aprendizaje, además de las sumas y las restas, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí tenemos planteado que todo el desarrollo que están haciendo para alcanzar la meta de aprendizaje también es un aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, las metas que yo me planteé, recordemos, para dar cierre a esta pregunta, a este objetivo, primero voy a establecer qué metas de aprendizaje quiero alcanzar, ¿de acuerdo? Esto considerando la realidad, las necesidades y la realidad de mis alumnos, lo que pueden y no pueden hacer ahora, y el tiempo que necesito o el tiempo del que dispongo para llegar a esta meta de aprendizaje. Segundo, sería concretar propuestas didácticas que me ayuden a alcanzar esa meta, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy a tener una secuencia didáctica que me ayude a alcanzar esto? ¿Qué actividades quiero hacer? Y tercero, voy a planificar ahora sí esas propuestas. Voy a planificar una secuencia didáctica completa que me lleve a alcanzar esas metas de aprendizaje. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos bien. Voy a detenerme a ver el chat un momentito para ver si hay algo que quisieran comentar. Perfecto, pues creo que seguimos y si no, nos siguen compartiendo sus dudas, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces vamos ya a la tercera pregunta, que es la que más, yo creo que la que más conocimiento e inspiración les va a dejar para ustedes trabajar lo propio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a la última pregunta, que es, ahora sí, ya que hice la reflexión de mis alumnos, de la realidad, de lo que necesitan ellos ahora, y después hice la reflexión de yo como profesor, qué espero de ellos y qué puedo aportarles a ellos para que logren alcanzar esas metas. Ahora sí, pregunta número 3, ¿qué propuestas voy a plantear y de qué manera voy a hacer concretas esas propuestas para lograr mis metas de aprendizaje? ¿De acuerdo? ¿De qué manera las voy a concretar? Y entonces vamos a compartir que nosotros desde Tecman, desde el departamento de aula, hemos trabajado unas secuencias didácticas, ¿de acuerdo? Para cada aspecto general de las matemáticas, ¿de acuerdo? Para geometría, para numeración, medida, orientación espacial, etcétera, etcétera. Para cada uno de esos bloques hay actividades. Y entonces desarrollamos 8 secuencias didácticas que se van a trabajar aproximadamente a lo largo de 4 semanas. Recordemos que esto es solo una propuesta y ustedes irán modificando e irán haciendo las adecuaciones que su centro necesite, ¿de acuerdo? Pero nosotros preparamos 8 secuencias didácticas para trabajarlas en 4 semanas. Cada secuencia didáctica que veremos ahora tiene incluidas ciertos aspectos básicos. Los 5 minutos para empezar que contemplábamos al inicio de nuestras sesiones de EMAT, no los estamos abordando porque sabemos que ustedes ya lo están haciendo. Nos han compartido ya muchos videos. Recuerden que estas actividades que ustedes están grabando, que están llevando con sus alumnos, por favor, compártanlas con nosotros con el hashtag Tecman en Casa para que después nosotros podamos
compartirlas con el resto de colegios, ¿de acuerdo? Para que entre todos busquemos ideas. Pero sabemos que ya lo están haciendo, que están haciendo problemas orales, problema del día, que muchos están haciendo el pase de bits, los conteos, el cálculo mental, etcétera, etcétera. Entonces los felicitamos por eso y por eso ya no lo incluimos en nuestra secuencia didáctica, pero que sepan que sí lo deben de contemplar los que ya lo están trabajando, ¿sí? Y aunado a eso que ya están trabajando, a los 5 minutos de inicio, es que se propone después la secuencia didáctica, ¿ok? Que les llevará en promedio pues unos 20 minutos, 25 minutos, dependiendo del tipo de actividad y de cómo yo quiera hacer la actividad, cómo la quiera plantear, ¿de acuerdo? Ok, entonces, considerado dentro de la secuencia tenemos algunos puntos. Por una parte, todas las secuencias tienen o una actividad manipulativa o un juego de demostración, ¿sí? Entonces, están planteadas para que las hagamos de manera diferente, ya sea que yo como maestra, como profesora, me grabe haciendo un modelaje de la actividad y después lo comparta con los padres para que los alumnos puedan hacerlo en cualquier momento, ¿sí? En otro momento. No va a ser en vivo, sino que yo me voy a grabar haciendo el modelaje de la actividad y después lo comparto con ellos. Esa podría ser una forma. Otra forma es que yo, como ahorita lo estoy haciendo, solo me grabe diciendo las instrucciones de lo que vamos a hacer. Y después mis alumnos lo hacen solitos en casa. Esto me va a servir, por ejemplo, mucho para las actividades de trazos de números. Yo trazo hago un tutorial chiquito de cómo se debe de trazar el número, verbalizo los trazos, la dirección de los trazos, etcétera, y después mis alumnos lo pueden hacer desde casa en cualquier momento. Y la tercera forma sería que lo hiciéramos en vivo, que nos conectemos y que entonces yo vaya dinamizando el juego con ellos y que sea interactivo, que yo deje espacios para que ellos respondan, ¿sí? Para que ellos vayan haciéndolo y en conjunto lo hagamos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces son varias presentaciones, repito, de cómo podríamos dinamizar la actividad manipulativa o el juego de demostración, ¿sí? Después, ¿qué incluye, además de actividad y juego de demostración? Pues 3 cosas principales. Por una parte están los recursos multimedia, o una canción, o un maticuento, que también lo están trabajando mucho, pero que sepan que lo vamos a encontrar en los recursos de My Room, en Tecman en Casa, o desde el blog. ¿Se acuerdan que en el blog, en esta entrada de cómo seguir trabajando en Math infantil desde casa, tenemos ahí cargados todos los recursos multimedia, los matijuegos, los maticuentos en formato PDF o en video, locutados. Tenemos las canciones, etcétera, para que ustedes lo sigan trabajando. Entonces, esos son los recursos multimedia. Por otra parte, tenemos los retos matemáticos, ¿ok? Que los retos matemáticos van a ser actividades pensadas para que ellos se sigan motivando, que sean más complejas, pero que supongan un reto. Y van a ser muy sencillas. Por ejemplo, busca de todos tus juguetes que tengas en casa, busca cuáles pueden rodar en el piso. Y entonces vamos a hacer la reflexión de por qué algunos sí pueden rodar y otros no pueden rodar. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos trabajando? Obviamente estamos llevando el pensamiento matemático a su último momento, a su nivel más alto, porque ellos están haciendo semejanzas y diferencias entre juguetes, están clasificando y están entendiendo también pues mucho de geometría, el por qué, pues a lo mejor un carrito que tiene rueditas pues sí puede rodar y otro pues se le dificulta más porque no tiene una superficie que pueda hacer que ruede el juguete. Entonces, este tipo de retos matemáticos suponen mayor complejidad, pero es también para mantenerlos más motivados. Y por último están las fichas del libro, ¿de acuerdo? Que las fichas del libro no siempre van a ir, como ya lo saben, totalmente ligadas al juego que hicieron, pero que son fichas o páginas del libro que pueden resolver de manera autónoma, ¿de acuerdo? Vale, entonces, vamos ahora sí a ver un ejemplo, vamos a proyectarlo y después regreso a mi pantalla para que me puedan ver a mí, ¿de acuerdo? Y vamos con la primera propuesta, que es la propuesta 1 de numeración. Si se fijan, yo tengo 2 propuestas, vamos a ejemplificar ahora la primera,
que va a ser una actividad manipulativa de la sesión 4. Por la ciclicidad que tenemos en EMAT, es probable que aquellos colegios que están en su último parcial, en su último trimestre, ya hayan hecho en clase muchas veces esta actividad. Para los que están en Argentina, en Chile y en Ecuador y Costa, probablemente no la conocen, pero es una actividad súper sencilla, ¿ok? Que se llama el conteo con botes. Entonces, esta actividad, repito, o yo me puedo grabar haciéndola o la puedo hacer en vivo para que ellos vayan interactuando conmigo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces yo tengo pues un botecito y entonces el conteo con botes es que yo les voy a decir, vamos a contar todos cuántas, me preguntan de qué año son estas estrategias y ahorita el ejemplo que voy a hacer son actividades para 4 años, ¿de acuerdo? Esta es la propuesta para 4 años, pero repito, va a haber una propuesta de 8 secuencias didácticas para 3, para 4 y para 5 años, específicas para cada grado, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Esta es la actividad de conteo con botes y vamos a contar cuántas pelotitas van a entrar en el bote. Ustedes me dicen por el chat cuántas. ¿De acuerdo? 3, perfecto, muy sencilla, ¿no? De acuerdo. Pues ahora, si yo lo quiero hacer, esto lo hice con pelotitas, pero yo lo podría hacer con cualquier otro material, ¿sí? Y entonces, yo les puedo enseñar como segunda propuesta de la actividad, pues les enseño ahora mis bits. Y yo les digo, ahora ustedes dentro de su botecito van a llenar con esta cantidad y sus objetos. Y entonces a lo mejor podríamos utilizar otro bote y unos bombones, ¿no? Unos dulcecitos, o podríamos utilizar unas piedritas que tengamos en el jardín, en casa, y cualquier otra cosita que tengamos, con botones, con canicas, con pelotitas, con palitos, lo que sea que tengamos en casa, la actividad queda súper bien y es una actividad muy sencilla, pero que les gusta verdaderamente a los niños. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a compartir pantalla para que tengamos otra propuesta y esta propuesta va a ser del bloque de medida, ¿sí? Vamos a hacer la propuesta 2, que es una actividad manipulativa de la sesión 20 y esta trabaja, como estamos en el bloque de medida, va a trabajar con regletas y con plastilina, ¿de acuerdo? Las regletas, pues esta actividad igual, lo mismo. Yo les puedo decir a mis alumnos que vamos a trabajar con las regletas del estuche de mat. Si hay niños que no, o hay colegios que no mandaron ni el libro ni el estuche a casa, no se preocupen. Estas que ya conocen son las regletas de mat y tienen dos opciones. O los niños lo pueden hacer en casa, ¿sí? Con papel, con cartulina, con cualquier material pueden hacer sus regletas y la única instrucción es, para los que apenas van empezando con regletas, es que tienen el número y tienen que contar los cuadritos para que sea equivalente al número, ¿sí? Y la otra es que pueden descargar las de My Room y las tienen impresas sin problema, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer la actividad y yo les voy a dar un minutito a mis alumnos para que con plastilina, recuerden que íbamos a manejar material que es atractivo para ellos, que normalmente lo elegirían para jugar en una tarde, ¿no? Y de esta manera los seguimos motivando. Yo les voy a dar plastilina o masita, como le digan en los diferentes países, ¿vale? Y les voy a dar un minutito para que hagan viboritas o churritos. Y después de un minuto, entonces voy a decir que lo paramos, ¿sí? Stop, alto, paramos. Y entonces vean cada uno de sus churritos o de sus viboritas, ¿sí? A mí la mía me quedó así, ¿sí? Y entonces vamos a medir si este churrito mide igual que mi regleta del 8, si es igual, si es más largo,
o si es más corto. ¿Sí? Estamos trabajando y ampliando el vocabulario matemático. Igual, más largo o más corto. ¿De acuerdo? Que si es más corto, entonces, ¿a qué regleta se asemejaría este churrito, esta viborita? A ver, contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces es más corta que la del 8, ¿de acuerdo? Vale, pues este es un ejemplo de cómo dinamizaríamos una actividad de regletas de medida, ¿sí? Vamos a ver otra propuesta. Esta que viene es del siguiente bloque, que es orientación espacial. En orientación espacial vamos a hacer esta propuesta, que es un juego de demostración de la sesión 4, y es un juego muy sencillo, que en realidad hemos hecho muchas veces, que se llama Simón dice. Aquí, ojo, que la manera en que lo plantea nuestra guía del maestro, si se fijan, estos son recortes de la guía del maestro, hicimos una previa selección de qué actividades podían funcionar en casa, y entonces construimos estas secuencias didácticas para ustedes. Este juego de demostración del juego de Simón dice, lo plantea diferente en aula. Entonces nosotros lo vamos a adaptar a casa. Y entonces aquí, este es un buen ejemplo de cómo se podría grabar la maestra, la profesora. Muchas de ustedes, y ustedes, profes, sabemos que están en casa también con la familia y con los hijos. Entonces, este juego plantea el que dejemos en medio de la sala o en el jardín o en un espacio donde podamos poner una silla, la dejemos en medio, ¿ok? Y el niño, el alumno, va a jugar en compañía de alguien de su familia. ¿De acuerdo? Entonces ustedes, como maestras y como profesoras, se me ocurre que se podrían grabar con sus propios hijos, haciendo la actividad con su familia para que después la graben y la puedan enviar a casa. Y entonces sea mucho mejor el modelaje de la actividad, ¿no? Y los papás y los alumnos lo puedan entender mucho mejor. Entonces se pone la silla en medio de la sala, una persona se venda los ojos y otra persona, ¿ok? Va a ir guiando a la persona con los ojos vendados en un camino para que llegue a sentarse en esa silla. Pero tiene los ojos cerrados, entonces yo, que los tengo abiertos, le puedo ir diciendo, camina 3 pasos hacia adelante, camina 1 paso hacia atrás, gira hacia tu derecha. Si ya estamos trabajando lateralidad, gira a tu derecha, gira a tu izquierda, avanza 2 pasos más, gira de nuevo, ¿ok? Y estamos trabajando la orientación espacial. Y es un juego que va a ser muy entretenido porque se va a jugar con los papás o con los hermanitos, con alguien que esté en casa, ¿de acuerdo? Entonces es interesante que tanto los alumnos se van a divertir, como ustedes también, profesores, porque también lo van a realizar con sus hijos, con su familia. Si no tienen a nadie en casa, no pasa nada. También se pueden grabar haciéndolo y después ver los videos de alguna familia, el cómo lo hicieron, y verán que es una actividad que es muy entretenida para jugar en familia, ¿de acuerdo? Y seguimos trabajando, pues, orientación espacial, ¿sí? Vamos a ver la siguiente propuesta, que es la propuesta de percepción visual. Vamos a hacer el juego de demostración de la sesión 36 y es muy simple, ¿sí? Vamos a presentar 3 objetos y después ellos van a identificar, mediante semejanzas y diferencias, cuál de esos 3 objetos es diferente. Es un juego muy sencillo, pero que repetimos. Lo estamos ejemplificando para que veamos cómo del anterior, que fue orientación espacial, pues ellos se movían, a lo mejor saltan, dan 2 brincos, se mueven a la izquierda, a la derecha, avanzan hacia adelante, hacia atrás, y es un juego que los mantiene en mucho movimiento. Pero también el mismo juego de demostración se puede hacer con más calma, porque recuerden que lo que estamos buscando es fomentar su autonomía,
fomentar el que descubran, el que estén explorando, pero también dotarlos de estos espacios de calma, en los que aprendan a ser tolerantes a la frustración, aprendan a seguir procesos, a escuchar, a seguir instrucciones, a ver, ¿de acuerdo? Por eso esta actividad es tan importante, porque yo muestro 3 objetos y ellos deciden cuál de los 3 es diferente, ¿sí? Vale. Y vamos a la última propuesta, que es la de geometría, ¿sí? Vamos a hacer la propuesta 2, que es el juego de demostración de sesión 26, ¿sí? Y aquí también nos podemos grabar, es un juego de demostración que trabaja con bloques lógicos, ¿sí? Lo voy a mostrar, hay hay colegios que no enviaron bloques lógicos o que no enviaron el estuche a casa, no pasa nada. Normalmente los papás no es un material que vayan a tener en casa, pero puede ser que sí. Entonces, en caso de que los tengamos, pues estos son mis bloques lógicos y voy a trabajar la geometría. Entonces, lo primero, tal vez esta es una actividad en la que yo me voy a grabar. En lo primero es que van a empezar a identificar diferentes características de las figuras geométricas. Entonces, alguien que me pueda decir en el chat qué características tiene esta figura geométrica que vemos aquí. Perfecto, tiene 3 lados. ¿Qué más? 1, 2 y 3. Muy bien. Tiene 3 vértices. 1, 2 y 3. Ya me dijeron, es roja. Perfecto. Perfecto. ¿Qué más? ¿Alguna característica? A ver, es plana, me dijeron, tiene ángulos. Bueno, esto ya es más adelantado, pero ¿será pequeña o grande? ¿Qué creen? ¿Será pequeña o grande? Pequeña, ¿no? También depende de contra qué la comparemos, ¿no? Pero a lo mejor puede ser pues una figura pequeñita. Muy bien. Siguiente parte de esta misma propuesta de actividad, pues entonces, si están familiarizados con un juego de mesa, no sé si en sus países todos lo tengamos o se llame de la misma manera, pero este juego se llama Adivina quién, ¿sí? Donde el contrincante, pues trabajamos en parejas y el contrincante tiene que adivinar cuál es el personaje que esconde, ¿sí? Nosotros lo vamos a hacer con figuras geométricas. Entonces, yo en mi bolsita mágica tengo unas figuras geométricas, ¿sí? Entonces, yo solo voy a contestar a sus preguntas con la respuesta sí o no. Entonces, ustedes tienen que adivinar qué figura tengo aquí, ¿sí? Entonces, me tienen que hacer preguntas. Yo les voy a dar un ejemplo. ¿Tu figura tiene 4 lados? Me lo podría preguntar algún alumno, y entonces yo le voy a decir, sí, sí tiene 4 lados. ¿Tu figura tiene 4 vértices? Sí. ¿Alguien ya adivinó qué figura es? Un cuadrado. ¿Creen que me falta otra pregunta para llegar a esta? Acuérdense, tiene 4, me dijeron que ya me preguntaron si tenía 4 lados, yo dije que sí. Tiene 4 vértices, dije que sí. ¿Tu figura es azul? No, no es azul. Perfecto. ¿Sus lados son iguales? A ver, vamos a ver. No. Sus lados no son iguales. Entonces tenemos que tiene 4 lados, 4 vértices y sus lados no son iguales. ¿Alguien ya adivinó? Así es. Perfecto. Pues es un rectángulo. ¿Ok? Entonces, esta es una propuesta que podemos grabar para que para que los alumnos después la realicen en casa. Ok, hasta aquí, vuelvo a compartir mi pantalla, hasta aquí terminamos en el cómo plantearíamos esta diferente propuesta de secuencias, ¿sí? Pero algo interesante es que les ofrecemos un ejemplo de cómo la calendarizaríamos o cómo la planificaríamos para que sea estructurada. Recuérdenlo, es un aspecto muy importante el seguir con la rutina y el que mis metas sean concretas, sean reales y de acuerdo al tiempo que tengo. Recordemos que en clase nosotros planteábamos 4 sesiones a la semana de maths.
Entonces, si siguen realizando esas 4 sesiones a la semana, esos 4 momentos de math, lo podemos trabajar así. Vamos a suponer que yo en mi semana 1, que puede ser esta semana o la siguiente, voy a trabajar numeración y voy a hacer mi propuesta 1. Entonces me voy a regresar a la propuesta 1 de numeración. No tiene que ser a fuerza la 1. Si yo quiero empezar por esta propuesta 2, lo puedo hacer. No son continuas, no acumulan conocimiento, sino que son diferentes presentaciones. Entonces empiezo con mi propuesta 1 y el lunes yo puedo hacer este juego de demostración o actividad manipulativa. El martes tengo mis recursos multimedia. En esta ocasión es la canción de los Ematis, el de contamos hasta 10. Entonces yo me puedo grabar, acuérdense que aquí le tienen que perder el temor, si es que lo tenían, a hacer el ridículo y a hacer cosas nuevas, porque nuestros alumnos necesitan vernos y a ellos les da emoción verdaderamente vernos haciendo cosas diferentes. Entonces, si nos grabamos contando o cantando esta canción, es mucho más entretenido que solo ellos la escuchen en casa, ¿de acuerdo? Entonces, el miércoles podrían hacer la ficha, la página del libro, la de refuerza, y el jueves o el viernes hacer este juego de cubos. Y entonces tenemos nuestras 4 sesiones de la semana ya estructuradas, ¿sí? Si yo ya estoy haciendo los 5 minutos de inicio, entonces empiezo antes del juego de demostración, hago los 5 minutos y después va. Antes de la ficha, hago los 5 minutos y después el libro. ¿De acuerdo? Eso sería una propuesta de acuerdo a la semana que yo esté trabajando. Semana 1 puedo hacer numeración, semana 2 medida, semana 3 orientación espacial y semana 4 percepción visual. ¿De acuerdo? Hasta aquí creo que ya me compartieron algunas dudas, ahora las platicaremos, pero quisiera cerrar haciendo 2 reflexiones importantes. La primera, dejo de compartir, comparto las preguntas que nos hicimos en el webinar. Una de las primeras ideas que surgieron es, en el preescolar, en esta edad infantil, de los 3 a los 5 años, sabemos que es un momento clave para fomentar estas situaciones de aprendizaje, para darles o brindarles a nuestros alumnos estos momentos u oportunidades de aprendizaje. No solo porque queremos que asuman o que afiancen al 100% un contenido curricular, sino porque queremos que a partir de esta situación de aprendizaje logren desarrollar muchas otras habilidades, no solo cognitivas, ¿no? Sino que también sean habilidades sociales, también trabajar habilidades motrices, ¿sí? Habilidades de pensamiento, no es solo lo cognitivo, ¿de acuerdo? Y como segunda idea, es súper importante que sigamos trabajando estos momentos de reflexión. Ojo, acuérdense que no es solo el jugar por jugar, sino que tienen que ser juegos estructurados y sistematizados, que lleven a un objetivo, que lleven a un fin. Entonces, ustedes aquí en este punto son la clave, nadie más que ustedes va a lograr esto. Ustedes tienen que lograr estos momentos de reflexión y de metacognición, donde al final del juego ustedes puedan hacer la puesta en común de qué lograron sus alumnos. Invitarlos a ellos a que desde muy pequeñitos aprendan a estructurar su pensamiento. ¿Qué situación se presentó? ¿Cómo lo resolviste? Si había otro camino más fácil para resolverlo. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Ok? También toda la parte de la inteligencia emocional la trabajamos muchísimo. Entonces, cierro con estas 2 ideas generales, contestando a nuestras preguntas de webinar, a nuestros hilos conductores. ¿De acuerdo? Y ahora sí, los veo para responder algunas preguntas que nos hicieron. Ok, ¿cómo guiamos a los padres para que acompañen a sus hijos en las actividades que realizan? Acuérdense que comentamos que el feedback con los papás es parte esencial de cómo van a desarrollar las actividades, es parte fundamental. Si yo tengo alguna actividad que a lo mejor en mi mente es maravillosa, pero llevada a la práctica con los papás causa mucho conflicto, es muy difícil de hacer, o simplemente los papás no tienen esa destreza que ustedes tienen como profesores para hacerla, tengo que readaptar mis metas de aprendizaje, ¿ok? Entonces todo ahora sí está en función
de cómo vayamos viendo la práctica. No es que sea, no es que esto esté escrito en piedra, sino que lo tenemos que ir trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, si para mi juego de demostración es necesario que yo lo introduzca primero con los papás, que les diga, vamos a necesitar papás que tengan un bote, que tengan piedritas, ¿ok? Y que se las den a sus niños, a sus hijos. Y entonces, después de esta explicación a los papás, me sigo con el juego. Tal vez es necesario que vayamos haciendo esta guía con los papás, ¿sí? Segundo, en este planteamiento de metas de aprendizaje, ¿va implícita la consolidación de aprendizajes o debo hacer una dosificación de contenidos prioritarios? Sí va implícita porque recordemos que al lograr esta meta de aprendizaje, no es solo el que consoliden, hacíamos el ejemplo de la suma o la resta, no es solo que la consoliden, sino que desarrollen todas las habilidades que en esta edad, en el preescolar, se necesitan. Y esto es a nivel mundial. El que logren, por ejemplo, hacer la pinza, ¿no? Si yo les pongo una actividad de ensartar cuentitas en un estambre, en un hilo o en un palito, que vayan insertando y que vayan contando. Si tengo 3 cuentas y le agrego 2, estoy trabajando la suma, están consolidando mediante práctica la suma, pero también estoy trabajando pues la pinza y estoy trabajando habilidades motrices, destreza motriz. Entonces, sí está considerado para que logren consolidar esto, ¿sí? Tercera pregunta, ¿de qué manera se pueden estructurar juegos matemáticos y por la edad se pueden realizar juegos menos complejos? Esto va a variar totalmente. Acuérdense que el ejemplo que yo di, todos los ejemplos fueron parte de la secuencia didáctica de 4 años. No va a ser la misma para 3 años, ¿de acuerdo? A lo mejor voy a hacer la misma del conteo de botes, pero solo lo voy a hacer con dos elementos. O voy a hacer la misma actividad de los bloques lógicos, pero solo lo voy a hacer con una característica, solo con el número de lados, en el caso de 3 años. O solo lo voy a hacer por colores. No voy a agregar más características si no están listos. Esto, recuerden que ya hicimos una selección previa de cuáles actividades por nivel de complejidad, ¿no? Y por realidad de los niños que están en casa, las pueden hacer tanto en 3, 4 y 5 años. Pero repito, si ustedes creen que hay alguna actividad en específico que ven muy difícil de realizar en casa, no pasa nada, la pueden eliminar y sustituirla por otra que consideren más viable ustedes, ¿sí? Hasta aquí creo que en general resolvimos todas las dudas. Si quedó algo pendiente, recuerden escribirnos por tickets, contactar a la persona referente en su colegio, ya sea tanto de aula como comercial, para que nos pongamos en contacto con ustedes y podamos también trabajar de manera más personalizada en su colegio, ¿sí? Que sepan que estamos trabajando también a marchas forzadas para que salgan ya esas secuencias en el caso de Argentina, Chile y Ecuador Costa, que lo tendrán en breve, pero que de todas maneras esta secuencia la pueden ir trabajando ya, ¿sí? ¿Qué más? Para los que no se pudieron conectar hoy a este webinar, recuerden que lo tendremos disponible en YouTube. Después de 48 horas les va a llegar el link, entonces lo podrán ver ya con más tiempo, con más calma. Me ponen pausa si hablé muy rápido y cualquier duda que haya quedado y que no se resolvió, nos avisan y lo podemos ir viendo, ¿sí? Pues muchas gracias a ustedes, gracias por conectarse en este espacio, que sepan que todos estos materiales que abordamos hoy están disponibles en MyRoom, los tienen ahí, las secuencias didácticas. Acuérdense de ver, por favor, en MyRoom la carpetita de Tecman en casa y ahí tienen muchas otras propuestas, ¿sí? No se olviden de sintonizar los demás webinars porque vamos a estar trabajando muchos temas y de varias edades, ¿sí? El día de mañana, si no me equivoco, tenemos ya la continuación del webinar que tuvimos la semana pasada de Math Competencial. Es la segunda parte, entonces a la misma hora estaremos aquí. Conéctense y después vamos a tener otros webinars de lectoescritura, pues de otras
áreas de conocimiento que les van a ser muy útiles. Entonces, recuerden, desde My Room entran a, seleccionan su curso, ¿ok? Y en recursos de docente tienen la carpeta de Tecman en casa y ahí lo pueden ver. Si tienen más dudas, escríbanos por ticket y les damos la ruta de cómo verlo. Pues muchas gracias a ustedes. Hubo muchos conectados hoy. Nos da mucho gusto que estos webinars sean de ayuda para ustedes. Si quisieran algún tema en específico que abordemos, por favor también compártanlo para que nosotros también vayamos creando contenido nuevo para ustedes. Estamos todos en el equipo trabajando desde casa muchísimo a marchas forzadas. Todos estamos pendientes de ustedes. Tal vez solo me ven a mí ahora, pero hay un gran equipo detrás. Y pues muchas gracias. Gracias por conectarse. Estamos en contacto. Saludos a todos, mucho ánimo y que siga bien el día y que sigamos siendo muy proactivos y con mucho ánimo para lo que viene, ¿de acuerdo? Gracias por su trabajo. No olviden compartirnos con el hashtag Tecman en casa sus videos. En YouTube también hay muchos tutoriales de actividades, hay muchos videos interesantes. Entonces, sigan compartiéndolo con nosotros. Muchas gracias y buen día a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Buen día. Gracias.